Recientemente subí un video de por qué una Mac es una buena opción para programar y ahí aprendí dos cosas. Primero, que no aguanta nada. Que la gente parece que se lo toma personal. Oye, yo no te estoy atacando. Y segundo, que necesito hacer una comparación más a fondo entre Linux, Windows y Mac. ¿Cuál es el mejor para programar? ¿Por qué? Bueno, te lo voy a decir de mi experiencia propia y de algunas encuestas que he corrido en mis redes sociales. Así que vamos a aprender, quédate, ponte cómodo y disfruta de la tecnología. A ver, vamos a empezar con el sistema operativo para escritorio más popular, Windows. Windows, ya sabes, está hecho por Microsoft, vienen muchos equipos, ya lo sabes, ¿no? Y esa creo que es la primer ventaja, la facilidad de obtener Windows, porque a diferencia de Linux, casi todas las computadoras vienen con Windows preinstalado. Primero, unas aclaraciones para hacer esto un poco más justo. Nos vamos a meter solo en el sistema operativo, no en el hardware. ¿Por qué? Porque pues en hardware pues puedes meter todo el teclado que tú quieras. Si te compras una Mac mini tienes que comprarle todo lo demás. Tanto Mac como una opción Linux o Windows pueden llegar a más de 100,000 pesos. O sea, puede ser algo caro. Así que en hardware no nos vamos a meter. Por lo menos no mucho. ¿Ok? Vamos a considerar solo el software y vamos a empezar con el único sistema de estos tres que no está basado en Unix. No sé de dónde sacan que está basado en Unix. No está basado en Unix. Windows. Y en Windows tenemos varias ventajas. La primera es que existen muchas opciones en el mercado. Te dije que no nos meteríamos tanto en hardware, pero existen muchas opciones de mercado para todos los presupuestos, desde computadoras de pues bajo perfil hasta monstruos que te cuestan una fortuna. Pero pues tenemos perfiles para todos los mercados, al igual de que pues entre los tres está como en la mitad de personalización. No lo puedes personalizar tanto como un Linux, pero puedes personalizarlo más que una Mac. Así que pues ahí, si quieres tener tu propio ambiente de desarrollo de trabajo, pues igual Windows te puede ir bien. Otra ventaja de usar Windows es que no tienes que pelearte con instalaciones ni nada por el estilo. Ya hay computadoras que vienen con Linux preinstaladas, pero son muy poquitas y son difíciles de conseguir. Es mucho más fácil conseguir una con Windows, así que pues ahí está, ya lo tienes, lo prendes y listo, ya está ready para funcionar. Al igual de que pues es el sistema operativo desktop más usado en todo el mundo y siempre vas a encontrar a alguien que por lo menos una vez haya tocado Windows, así que eso también ayuda mucho para resolver varias dudas que te lleguen a pasar de configuración de alguna librería, de algún framework, de una herramienta de desarrollo, por ejemplo. Otro punto es que lenguajes de programación como .NET, C# y demás son mejores o corren mejor en un entorno Windows porque están diseñados para ellos, para ese sistema operativo, y de hecho uno de sus usos es el de programar cosas para Windows, ¿ok? Entonces ahí tenemos también un punto positivo. Otro punto positivo también, y un poco con el hardware, es que le puedes meter más potencia de gráficos y eso puede hacer que para programación de videojuegos o que programación de realidad virtual o realidad aumentada también te pueda servir mucho mejor una computadora Windows que una Mac. Y en el caso de Linux a veces hay problemas con los drivers, a veces hay problemas con eso porque las empresas que hacen el hardware hacen los drivers pensando en Windows y hay formas de hacerlo correr para Linux, pero como hacen los drivers pensando en Windows, no le puede sacar todo el jugo a esas computadoras o a ese hardware en Linux. Así que ahí tenemos un punto negativo para Linux y un punto positivo para Windows. Otro punto positivo para Windows es que tienes la mayor compatibilidad tanto de software como de hardware de todos. Es decir, si quieres programar software para, no sé, software para controlar lectoras de códigos de barras, impresoras de tickets, o sea, para hardware como externo, es más conveniente usar Windows. Sí lo puedes hacer para Mac o para hacer que funcione en iOS o en Linux, pero esos drivers normalmente funcionan en Windows o funcionan mejor en Windows o son más fáciles de implementar en Windows porque muchos puntos de venta y muchas soluciones empresariales van a usar Windows, así que pues ahí tienes un punto a favor, la compatibilidad
compatibilidad de dispositivos de hardware y también de software. Y bueno, también otro punto positivo es que Windows es la mejor plataforma para gaming. Sí, en Linux puedes jugar muchos títulos, pero la mayoría, si no es que la gran mayoría, están optimizados para funcionar en Windows, ¿ok? Entonces también lo puedes usar para gaming. Obviamente también tiene desventajas. Las desventajas de usar Windows es que la primera es el más inseguro de los tres. No solo porque tiene mayor cuota de mercado y eso hace más atractivo a la gente mala de internet, ¿verdad? Sino que también el nivel de permisos es mucho más débil que un sistema operativo basado en Unix, por ejemplo. Cuando tú instalas algo en Windows, tal vez hasta lo tengas que instalar en modo administrador y ya. O sea, eso a lo mucho te pide, eso es a lo mucho que puede escalar el nivel de seguridad. Mientras tanto, en Linux y en Mac siempre te va a pedir meter tu contraseña antes de instalar algo. Además de que en Windows es más fácil meter una instalación sin que te des cuenta que en Mac o en Linux es mucho más difícil ahí meter una instalación de ese tipo. Otro punto negativo es su propia naturaleza. Al no estar basado en Unix como Linux o Mac, lo que pasa es que muchas herramientas de desarrollo no llegan a funcionar muy bien, o la instalación llega a ser un poco más difícil. Y en el caso concreto Docker me ha pasado que en Mac lo he configurado y en Linux lo he configurado súper rápido, pero en Windows no tanto, la verdad. Ahí sí he sufrido bastante. Algunas librerías para usar en Node.js y algunas cosas ahí con Conda en Python también me ha costado más instalarlas en Windows que en Mac. En Mac ha sido de inmediato, al igual que en Linux. En Windows sí he tenido que hacer mucho más proceso, además de que no viene con prácticamente nada de herramientas de desarrollo, no, o sea, lo sacas de la caja y ya, o sea, viene sin nada, así que pues tienes que después bajarte todas las cosas y demás. Otro punto negativo es que Java, por ejemplo, está comprobado que funciona más deficientemente en Windows que en Linux o en Mac, y eso es igual por un sistema operativo basado en Unix. Java está más optimizado para ese tipo de sistemas operativos. ¿Por qué crees que eso sea Java o Kotlin, por ejemplo, para programación en Android? Porque porque Android pues también está basado en Linux, así que ese es otro punto negativo. Y bueno, ¿cuándo es más conveniente usar Windows para programar? 1. Cuando quieres programar videojuegos, es una mejor alternativa que Linux o Mac. 2. Cuando quieres desarrollar algo con herramientas Microsoft, C#, .NET, SQL Server, cosas por el estilo. O cuando quieres usar mucho contenido gráfico, mucho procesamiento de gráficos, ahí es mejor usar Windows. Y bueno, para programar en Windows, el hardware que necesitas depende mucho de lo que vayas a hacer. Pero yo considero que mínimo, ya por muy poco que tengas, un Core i3 o Ryzen 3 y 6 GB de RAM, recomendable 8 GB de RAM, pero si no tienes más, 6 GB de RAM. Y pues siempre prefiere unidades de estado sólido para el almacenamiento, para que sea más rápido, y con eso te va a ir bien. Obviamente, si por ejemplo programas aplicaciones para Android, te recomiendo mejor Intel, porque Android Studio funciona un poquito mejor en Intel, y ahí sí te recomiendo escalar a un Core i5, por ejemplo, o en su defecto un Ryzen 5, y por lo menos 8 GB de RAM, porque Android Studio sí consume mucha RAM. Sí, ya si haces desarrollo web, por ejemplo JavaScript, React, Node.js, por ejemplo, no vas a necesitar tantos recursos, así que si haces desarrollo web, no te preocupes tanto por el hardware. Si haces desarrollo móvil, cosas que necesiten compilar o videojuegos, por ejemplo, ahí sí necesitas subir un poco más el nivel de ese hardware. Y bueno, vámonos ahora con los puntos positivos y negativos de Mac OS, el sistema operativo de Apple que viene incluido en las Mac, en las MacBook, en las Mac Mini, en las Mac Pro, todas esas. No voy a hablar de Hackintosh, eso sí. No voy a hablar de Hackintosh. El Hackintosh es meterle un Mac OS a una computadora que de seguro te vino con Windows, o que una computadora no Mac, vaya. O sea, no voy a hablar de eso, ahí lo puedes hacer. Pero bueno, la primera ventaja de Mac OS es
su naturaleza. Está basado en Unix al igual que Linux y eso nos permite pues movernos más fácil en entornos de desarrollo, instalar cosas más fáciles, manejar paquetes, manejar librerías mucho más fácil. Docker corre mejor ahí, excepto en las M1, ahí como que tienen varias fallas, pero en las que están basadas en Intel corre muy bien. Ahí estas librerías que te mencionaba de Conda, instalaciones con NPM y demás, NPM para JavaScript, para Node.js, entorno de desarrollo backend, o sea, para el servidor de JavaScript, para ese tipo de cosas, o sea, web, todo esto, pues te va mejor la instalación y la gestión de esto, de estas librerías o de este software. Ese es un punto positivo de la Mac. Otro punto positivo es que tienes ahí el desarrollo de aplicaciones para entorno Apple, iOS, iPadOS, watchOS, tvOS, macOS, o sea, todo el entorno Apple. Sí, puedes desarrollar también en Linux y en Windows también, pero para firmar la aplicación, es decir, para subirla a la App Store, obligatoriamente necesitas una Mac. Y sí, hay opciones, por ejemplo, en Xamarin con Visual Studio, hay opciones para conectarte a una Mac remota para que la Mac remota firme esa aplicación y después tú puedas subirlo. Xamarin es para desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma, es decir, que con una sola codeada, con una sola programada, tengas Android y iOS al mismo tiempo. Y también existen otras opciones como conectarte a AWS, tener una Mac virtual ahí mismo o tener una máquina virtual. No vamos a hablar tanto de máquinas virtuales porque al final sigue siendo el mismo sistema operativo, pero sí te puedes conectar a una máquina virtual en la nube y usarlo y demás. Pero si no tienes internet o si tu internet no es muy bueno, pues entonces si vas a desarrollar aplicaciones de iOS, de iPhone, vete por una Mac. Ahí sí, yo sí recomiendo bastante que si te vas a ir por ese camino, necesitas una Mac, casi obligatoriamente. No solo porque necesites para firmar la aplicación, sino porque para el desarrollo de estas aplicaciones tienes una mejor experiencia, en especial con los procesadores M1. Al ser de la misma arquitectura que los celulares, es decir, que hablan el mismo idioma, si lo podemos decir así, hablan el mismo idioma. No necesitas un traductor intermedio. Entonces, un emulador de celulares y una compilación de una aplicación de celulares va a correr mucho mejor en estos procesadores M1 que en un procesador Intel o AMD basado en x86. Así que ahí tenemos esta ventaja también. Las Mac son muy buenas para programar para programar aplicaciones móviles. Y sí, es un poco más seguro que Windows. Yo considero que es un poco menos seguro que Linux, pero más seguro que Windows. Eso sí, te digo, al ser un sistema basado en Unix. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de programar en Mac OS? Primero, compatibilidad. Aunque tienes mucho software y mucho hardware, a veces si usas cosas muy específicas o ciertos softwares, la compatibilidad para Mac no es lo suyo. O sea, no es compatible con tantas cosas como en Windows. Otro punto es, por ejemplo, el gaming. Si quieres gamear también en una Mac, es muy difícil. O sea, no hay muchos juegos para Mac. Las Mac no están diseñadas para gamear, así que no. Otro punto negativo, obviamente, es su precio. Ya te dije que no vamos a acotar al Hackintosh, pero es su precio. Sí, tienen un costo elevado. Yo considero que si te dedicas a desarrollo iOS, que es muy bien pagado de hecho, pues ahí sí puedes verlo como una inversión y se te va a retornar muy rápido. Pero si no, pues el costo sí puede ser algo elevado. Por ejemplo, la forma más barata, por lo menos en México, de programar en una Mac, te estoy diciendo precios oficiales de la tienda de Apple, sería con descuento de estudiante obtener una Mac Mini por 16,699 pesos mexicanos, más o menos unos $800 estadounidenses, ahí más o menos. Y aparte le tienes que conseguir el teclado, el mouse y el monitor, porque viene la pura cajita. La pura Mac Mini es muy potente y capaz esa Mac Mini, por supuesto que sí, pero sí llega a ser un precio elevado. Y ya si te quieres ir a una MacBook, por ejemplo, para portátiles, pues sí se eleva un poco más el costo. Y ni hablar de la nueva Mac Studio, ¿verdad? Que llega hasta los 100,000 o 200,000 pesos dependiendo de la configuración. Ese es otro punto negativo, la versatilidad. En Mac no tienes tanta versatilidad y esto va amarrado con el primer punto negativo, pero aquí me refiero más a hardware. Es decir, por ejemplo, estas Mac ya no le puedes quitar la RAM. Si necesitas más RAM, tienes que comprarla directamente con 16 GB de RAM y si no, pues te vas a quedar con 8 GB de RAM para siempre.
o ya no le puedes meter más almacenamiento, por ejemplo, porque ya viene soldado a la placa. Y sí, pues hay centros en los que lo hacen, pero uno, pierdes total garantía, y dos, si no lo hacen bien puedes llegar a dañar el equipo irremediablemente. Así que hay que tener cuidado con eso. Ese es otro punto negativo de las Mac. Y bueno, si te vas por este camino de la Mac, ¿qué necesitas? ¿Cuál es la Mac recomendada? Bueno, si necesitas algo de portabilidad, una MacBook Air con procesador M1 te puede ir bien. Yo no sugiero escalar a los M1 Pro, ya sabes, a las MacBook Pro, a la Mac Studio, por ejemplo. Yo no recomiendo escalar a menos que hagas cosas muy locas, aplicaciones de realidad virtual, realidad aumentada, 3D, algo tipo Instagram, algo tipo TikTok. Ahí sí puedes escalar a estos monstruos si quieres una Mac. Pero si no, si por ejemplo haces desarrollo web, JavaScript, Python, cosas por el estilo, te puede ir muy bien una Mac Mini o una MacBook Air si quieres esta portabilidad. La única que de plano no recomiendo es la MacBook Pro de 13 pulgadas. Actualmente estamos en abril 2022 y hasta ahora no se ha renovado, no le han puesto nada diferente. Tiene el mismo procesador M1 que una MacBook Air, por ejemplo, y tiene prácticamente el mismo rendimiento. Si tienes los abanicos, los ventiladores que le pueden dar un poquito más de rendimiento al que no se caliente este procesador, pero en sí, de acuerdo con los benchmarks, es prácticamente lo mismo. Además tiene un poco más de batería, pero es prácticamente lo mismo. Yo no considero que valga la pena el salto. Quédate en la Air o quédate en la Mini. ¿Y cuándo usar macOS? ¿Cuándo es la mejor opción? La primera, si quieres desarrollar algo para entorno Apple, ahí yo considero que es prácticamente definitivo. Necesitas una Mac. Ahí, por mejor experiencia y porque te va a ayudar a hacer tu trabajo pues más rápido. Ajá. Y también te puede servir para cualquier programación. O sea, al igual que en Windows, para cualquier ambiente de programación. Pero en especial si te vas a desarrollo de aplicaciones para iOS. Y bueno, ahora vamos a pasar a Linux. ¿Conviene programar en Linux? ¿No conviene? Bueno, de mi opinión personal, esto ya es opinión personal, ya no es objetivo. Los otros puntos sí eran objetivos, este es más opinión personal. Linux es el mejor entorno para programar de los tres, ¿ok? Sí, es un poco más difícil de usar y tal vez tú me digas, nah, sí está más fácil que Windows. Sí, porque tú ya sabes Linux, pero también le estoy hablando a gente que está entrando al mundo de la programación, que está entrando, no sé, a una carrera de informática, de sistemas y no sabe qué equipo comprarse. Bueno, también le estoy hablando a esa gente. Y sí, es un poco, la curva de aprendizaje de Linux es un poco más difícil que la de Windows y que la de Mac, ¿ok? En general, bien, ahora, pero en mi opinión es el mejor lenguaje para programar por estas razones. La primera es la misma que la Mac, sistema basado en Unix y aquí tenemos la ventaja de que funciona con procesadores x86, ya hay versiones de Linux que funcionan con ARM también, distros mejor dicho. Y entonces al tener Unix y tener x86 hace que todo lo de programación fluya muy bien. O sea, Docker te funciona muy bien. Es más, ya muchas distros, si no es que ya todas actualmente traen Git, traen Python, incluso hay distros con muchas herramientas ya instaladas de programación, ya no tienes que buscar, no, ya lo tiene instalado y con el mismo administrador de paquetes de Linux se van actualizando, sí, aparte puedes decidir si instalas esa actualización o no, así que eso es muy bueno. Y claro, otra ventaja de los sistemas basados en Unix es la seguridad. Acá siempre que necesites instalar algo, por más mínimo que sea, te va a pedir tu contraseña, permisos de superusuario. Así que estos permisos de superusuario, el típico sudo, por ejemplo, el chmod, el chmod, el chown, por ejemplo, esto le da mucha más seguridad a tu sistema. A veces te da ciertos problemitas porque hay unos errores que porque el framework o el lenguaje de programación no puede leer cierto archivo porque necesitas cambiarle el permiso, así que a veces da esos problemas, pero es más, yo creo que son más los beneficios que el problema en este caso. Otro punto es el que te mencionaba. En muchas ocasiones ya traen herramientas de programación instaladas. Existen distros como esta que ya lo traen todo instalado. Así que eso está excelente. Ya traen Python, a veces ya traen Git, a veces ya traen muchas cosas. Así que ya no te tienes que preocupar por tanto. Y más si usas cosas como PartOS o Kali Linux, puedes hacer programas un poquito más avanzados o tal vez peligrosos en los que tú
pues puedas lucirte bien como programador. El otro punto positivo de Linux es que es totalmente personalizable. Es más personalizable que Windows, que Mac. Aquí le puedes cambiar totalmente todo el entorno gráfico. Puedes ponerle prácticamente las aplicaciones que quieras. Con Wine puedes usar aplicaciones de Windows. Está un poco truculento hacerlo, pero se puede hacer. Puedes hacer un montonal de cosas. Puedes poner tu Linux como tú quieras, exactamente como tú quieras, y eso pues también da muchos beneficios para que puedas tener tu entorno de trabajo ajustado a ti y que seas más veloz en eso. Otro punto positivo es que Linux usa menos recursos que todos los demás, que Mac OS y que Windows, usa muchísimo menos. De hecho hay distros enfocadas en usar la menor cantidad de recursos posibles. Por ejemplo, Puppy Linux es un sistema operativo enfocado en gastar la menor cantidad de recursos posible, así que te va a gastar muchos menos recursos, además de que la ejecución de softwares como Java, por ejemplo, o en términos de compilación, suele ser un poco más rápida en Linux que en Windows o que en Mac, así que ahí tenemos un punto a favor. Otro punto a favor, y esta es obvia, es el corazón de Linux, y no me refiero a Unix, sino que es open source, es decir, que tú puedes modificar el Linux, claro, tienes que saberle para no moverle algo que después te vayas a arrepentir, pero tú puedes modificar tu Linux si no te gusta algo o hacer contribuciones al proyecto de open source de esa distro o al núcleo de Linux, por ejemplo, el kernel de Linux, para que puedas resolver tú mismo los errores que te has encontrado o incluso meter funcionalidades que tú quieras pero que no estén dentro de la caja. Eso en Windows es difícil de hacer y si distribuyes una de estas como versiones alternas de Windows, eso es ilegal, así que en Linux eso no es ilegal, tú lo puedes hacer sin problema alguno. Otro punto positivo es que Linux son muchos sistemas operativos, tenemos Ubuntu, Xubuntu, Kubuntu, Fedora, Debian, Kali Linux, ParrotOS, Wonix, Manjaro, Arch Linux, tenemos una infinidad de distribuciones o de versiones de este sistema operativo que tú te puedes acoplar o que ellos se pueden acoplar a tus necesidades y puedes agarrar prácticamente el que te guste más, así que eso es un punto muy positivo. Y claro, otro punto positivo es que puedes ponerle un hardware muy poderoso, muy bueno, y como necesita menos recursos, pues va a ser más amable con ese hardware, a pesar de que sea una 3090 o algo por el estilo, te va a correr muy bien así, e incluso aunque sea un Intel Lentium o un Intel Celeron, te va a correr muy bien también. Ahora, justo hablando de los puntos negativos, primero estaba la compatibilidad de herramientas. Sí, hay muchas herramientas, en especial de open source, que son muy buenas en el entorno Linux, pero, por ejemplo, si tu empresa usa Microsoft Teams para comunicarse, no funciona muy bien en Linux, en serio. Y nos han tocado algunos tickets sobre eso, así que no funciona muy bien en Linux. ¿Qué quieres que haga? Eso ya es cuestión de Microsoft, pero no existe tanta compatibilidad tanto de hardware como de software, porque normalmente los fabricantes y los desarrolladores apuntan a la masa, o sea, a Windows, vaya, o a veces a Mac OS, a gente que lo pueda pagar. Pero a Linux no voltean a veces tanto a ver. Otro punto negativo, justo amarrado a es la compatibilidad con drivers y con hardware. Muchas veces los drivers no están optimizados para usarse en Linux y a veces tienes que moverle mucho, investigar y para que funcione esa tarjeta gráfica o ese mouse o ese teclado o para que tenga las funciones que tiene Windows, por ejemplo, o muchas veces funciones como, no sé, perfiles de iluminación de un teclado gamer, por ejemplo, a veces no funcionan en Linux porque necesitan un programa que se ejecuta en Windows, así que eso es un punto negativo. Sí hay formas de resolverlo, sí requiere un cierto skill técnico, pero eso es un punto negativo. Otro punto negativo es la curva de aprendizaje, la que te mencionaba al inicio. Te digo, te vuelvo a recordar, estoy hablándole también a gente que viene de cero. La curva de aprendizaje es más difícil en Linux que en Windows y en Mac. ¿Por qué? Porque tienes que usar más terminal, más comandos, meterte un poco más al código, a los cables. Incluso a veces la mera instalación llega a ser más difícil en Linux que en Windows. Si no, pregúntale a alguien que haya intentado instalar Arch Linux. La primera vez que lo instales Arch Linux, casi todos fallamos. La segunda vez ya te sale. Y eso pues, es un punto negativo, en especial para la gente pues que va aprendiendo apenas.
Y bueno, también en opinión personal, este sistema basado en Unix y todos los beneficios son una de las razones por las que Linux es el sistema operativo más usado en todo el mundo. Y tú dirás, ese es Windows. No, en todo el mundo, incluyendo celulares, Android está basado en Linux y servidores. La mayoría de los servidores usan Linux. ¿Por qué? Por este nivel de permisos, de seguridad mayores, por el sistema basado en Unix, porque está más optimizado para herramientas de programación. O sea, casi todas las razones que te acabo de decir ahorita. Además de que existen distribuciones específicas para servidores. Sí, también existe Windows Server y creo que existe Mac OS para servidores, pero eso no lo recomiendo nada. Existe Windows Server, existen cosas como Ubuntu Server o Red Hat que están optimizadas para ser usadas en servidores. Así que pues por eso se usa más Linux en todo el mundo. Y ni siquiera conté smartphone, y ni siquiera conté pantallas inteligentes, consolas de videojuegos y demás. Que bueno, la Xbox usa una versión como alterada de Windows, así que esa no. ¿Y cuáles son los requerimientos si le quiero entrar a Linux? Bueno, serían básicamente los mismos que una Windows. Yo recomiendo como mínimo, ahí sí es más viable en los 6 GB de RAM, ahí sí. Pero como mínimo Core i3 o Ryzen 3, 6 GB de RAM, si puedes escalar 8 mejor. Y de preferencia unidad de estado sólido. Con eso te puedes ir muy bien. Ya si tienes más presupuesto, puedes ir escalando para ir a más. Pero con que tengas eso de mínimo, está bien. ¿Y cuándo usar Linux? Bueno, en mi experiencia conviene más usarlo cuando usas Java o algo similar. También cuando programas en Android. Programar en Android también en Linux es muy bonito. Siento que es mejor en macOS, en especial con esta M1, pero es muy bonito también programarlo en Linux. Cuando quieres hacer implementaciones como en Rock, Apache, Docker, por ejemplo, conviene más usar Linux, la verdad. Está mejor optimizado ahí que en otros sistemas operativos, así que está bien. Y pues cuando te conviene también usar Linux. Y pues si no tienes problemas en usar mucha terminal o tener un poco más de skill técnico, pues Linux también te puede ir bien. Claro, si te dedicas a desarrollo web, en algún punto vas a tener que tocar Linux indirecta o directamente, ya sea en una implementación de un microservicio o de una web app, básicamente. Seguro en algún punto vas a tocar algún server Linux, así que pues nada más tengo en consideración eso. Y claro, existe también la opción de tener lo mejor de estos dos mundos haciendo un dual boot, es decir, que una computadora pueda ejecutar tanto Windows como Linux. Al inicio, antes de que arranque el sistema operativo, te muestra un menú como este, en el que pues tú decides si usar Linux o usar Windows. Puedes tener varias distribuciones de Linux y tener aparte tu Windows, y ahí puedes elegir. Sin embargo, Microsoft está cada vez haciendo más difícil hacer la implementación de este dual boot. Nada más ten en consideración eso. Y claro, también siempre está la opción de tener máquinas virtuales, entornos virtuales en nube y demás. Así que en resumen, cada uno de estos sistemas operativos tiene sus pros y contras. Tú te puedes ir al que quieras. Yo personalmente para programación recomiendo más Linux, a menos que vayas a hacer programación de iOS. Ahí sí vete por Mac, pero recomiendo más Linux porque ya trae muchas cosas instaladas. Pero si la quieres para no solo programar, sino para gaming, por ejemplo, o para también edición de video, edición de fotografía, tal vez Windows sea tu mejor opción. Claro, en Mac la edición de video y foto también es muy buena, pero el costo obviamente pues, es un poquito más elevado. Es algo que tienes que considerar. Al final no importa en qué sistema operativo programes, a menos que sea nativo iOS, ahí si necesitas macOS, va a ser mucho más rápido tu trabajo, básicamente. Pero no importa en qué sistema operativo programes, lo que importa es tu habilidad, tus conocimientos, lo que hayas adquirido. No importa si es en Windows, en Linux o en Mac. Ninguno de esos tres sistemas operativos te va a dar mágicamente las habilidades de un programador senior de 20 años de experiencia que trabaja para la NASA. No. Eso lo tienes que hacer por tu cuenta y eso se consigue por tu cuenta. Linux no te va a dar estos superpoderes los consigues tú.
Y bueno, aquí ya tienes mi comparación completa. En los comentarios dime cuál ha sido tu experiencia si es que usas Linux, Windows o Mac. Y pues ahí estaremos platicando. Por favor, con respeto, acuérdate que nada es personal, nada te lo tomes personal, hay que llevarnos bien. Así que déjame en los comentarios pues cuál ha sido tu experiencia en alguno de estos sistemas operativos. También recuerda seguirme en mis redes sociales para tener pues todo el contenido y aprender muchísimo del ámbito tecnológico. Recuérdate también que está el podcast donde hablamos de tecnología en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en todos lados. Ahí puedes encontrarlo como No es Brujería, es Tecnología. Te dejo el link en la descripción. Y también recuerda que hacemos lives de programación lunes, miércoles y viernes. Y desde mayo de 2022 vamos a empezar con programación para iOS, para entornos Apple, para que también veas cómo es la programación ahí también. Y sobre todo, y la última cosa que te tengo que recordar, y seguro ya sabes qué es, que recuerdes que esto no es brujería, es tecnología.